Buenas noches, bienvenidos al segmento de la entrevista y el análisis de las 8:45. Hoy, domingo, totalmente en vivo y junto a Cristians Castillo vamos a conducir. Cristians, buenas noches, un gusto. Don Mariano, buenas noches. Un domingo interesante, un domingo familiar. Ya Sí. la mayoría de las familias celebraron hoy el Día de las Madres en un ambiente más familiar, más íntimo, menos comercial, menos materialista, más íntimo, más de celebrar la vida de quienes nos han dado la vida. Es correcto. Y bueno, aprovechamos precisamente a felicitar a las madres por su día que se celebra mañana, pero como bien decía Cristians, hoy muchas familias se reunieron para honrar a las madres. Hoy por la noche vamos a tener una entrevista, un análisis a partir de los sucesos que se suscitaron durante la semana. Como recordarán, en marzo pasado se detectó la falsificación, la venta de reactivos falsificados, defectuosos, por parte de la empresa Crom Científica e Industrial. Eso lo analizamos acá en el canal. Posteriormente hubo bastante silencio al respecto, pero esta semana hubo nuevas noticias. A partir de un seguimiento que se le dio al caso, hubo una visita al Laboratorio Nacional de Salud y se confirmó que efectivamente todo ese negocio de venta de reactivos por parte de la empresa Cron había sido anómala. Hoy en la noche vamos a tener ese seguimiento, vamos a hablar al respecto y le doy la bienvenida a nuestros tres invitados, al licenciado César Conde, jefe del Laboratorio Nacional de Salud, al diputado Cristian Álvarez de la bancada Creo y al licenciado Luis Miguel Reyes, director del área social de Fundación Libertad y Desarrollo. Vamos a iniciar. ¿Producción ya los tenemos a los tres? Bien, vamos a iniciar con el diputado Cristian Álvarez del bloque legislativo, creo, para que de una manera sucinta nos refresque los hallazgos que pudo observar en su visita al Laboratorio Nacional de Salud. Diputado, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Un gusto poder compartir con ustedes una vez más. Hoy pues nos tiene aquí un tema muy triste porque se trata de que las autoridades no se toman en serio el tema de la pandemia y juegan con la salud. Hay una compra de secuenciales que lo que busca el secuencial es, digamos, determinar las variantes del COVID-19, como se conoció el COVID de Reino Unido, el de California, la cepa brasileña, en fin, la californiana, qué sé yo. El tema aquí es que en búsqueda de eso se levanta un evento junio o julio más o menos, el cual pues buscaba adquirir 3 sets de 960 pruebas. Estas 960 pruebas se supone que se harían de forma cuatrimestral, porque no se necesitaba hacer el 100% de pruebas, sino este era un muestreo. Y estadísticamente, pues con 960 pruebas al cuatrimestre lograrían determinar si hay mutaciones del virus. Bueno, hacen el evento, compran 3 de estos, estas, digamos, secuenciales, lo pagan en octubre y no es hasta en enero, o sea, lo pagan en octubre, o por lo menos esa es la fecha que aparece el recibo de caja, es decir, debieron de haber recibido antes de octubre y empiezan a funcionar hasta en enero. Y fíjense que lo interesante de esto para la audiencia es que 960, digamos, de lo que eso de 2.900.000 eran más o menos 3 cajitas las que tenían que probar que entran al laboratorio de salud. Esas cajas son las que yo cuando voy el viernes las encuentro con fechas de vencimiento alteradas. Es decir, lo que molesta realmente es que no les costaba nada al laboratorio de salud ver la fecha de la caja que decía que vencía en una fecha en el 2022 y al abrirla, los tubos que eran las, digamos, el material que iba a funcionar para correr estas pruebas decía 2019 y la otra 2018. No haberse dado cuenta de eso es terrible para las autoridades a cargo. Bueno, el tema es que reciben esto, pagan y en enero reciben un complemento del producto. Este complemento del producto, las autoridades o los técnicos del laboratorio de salud me dicen que sí funciona y que sí corrieron 500 y pico de pruebas, 540 pruebas de enero más o menos a abril, que fue la última
que hicieron. Es decir, ahí en el laboratorio de salud recibieron un complemento que está fuera del contrato, que en ningún lugar aparece que tenía eso. Ellos ya sabían que lo que les entregaron el año pasado no servía y esperaron a enero para recibir el complemento, y con ese complemento que reciben, que miren qué interesante, el complemento que reciben era para correr pruebas en 3 cuatrimestres, es decir, en todo el año. Reciben esto, hacen 500 pruebas y la fecha de vencimiento de 2 o 3 de estos componentes es en mayo y en junio. Es decir, a todas luces aquí esta empresa estafó al Estado, pero no hay que olvidarse que de acuerdo o de la mano con las autoridades del Ministerio de Salud y específicamente del Laboratorio Nacional de Salud. Licenciado Conde, buenas noches. Ante esos Buenas señalamientos noches. que hace el señor diputado a partir de un proceso de fiscalización in situ en el Laboratorio Nacional de Salud, ¿cuál sería la reacción de las autoridades? ¿Quiénes son los responsables de recibir estos reactivos? ¿Cuál es el procedimiento una vez que ingresan previo a ser utilizados ya en la detección de nuevas cepas, como lo refería el señor diputado? Sí, acá yo creo que lo importante es aclarar que nosotros la visita del señor diputado la recibimos el día viernes 7. Nosotros ya desde el día jueves 6, a mediodía más o menos, habíamos interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público para, en este caso, responsabilizar a la empresa que ustedes ya mencionaron por los hechos que están ocurriendo dentro de este proceso. En este caso también es importante aclarar que ante todas luces nosotros en el Laboratorio Nacional estamos bajo una estafa que nos hacen. Y estos complementos que habla el señor diputado realmente fueron entregados ese mismo día 23 de octubre que se reciben los reactivos, junto con las cajas que él menciona, que son las que resultan ser falsificadas, pero sí recibimos nosotros otras cajas más, ¿sí? Que contenían parte de reactivo que sí sirve, que fueron entregados como un consumible, porque al final, en términos de laboratorio, digamos, muchas veces uno lo que compra es una prueba terminada. Entonces, ellos venden un reactivo principal, que en este caso es el que es fraudulento y entregan en la, digamos, bodega, pero entregan otras 7 cajas más, 8 cajas más, perdón, que se utilizan en las capacitaciones con Illumina y nos damos cuenta que el reactivo verdadero es eso, y ahí es donde surgen las sospechas. Es importante también aclarar que nosotros empezamos a trabajar en el mes de enero esto, porque trabajarlo en noviembre y diciembre en las condiciones que el Laboratorio Nacional, que no tenía personal, que no estábamos todavía procesando al 100% como estamos procesando ahorita, era muy complicado. Era un contexto del cual el laboratorio acababa de salir, digamos, del colapso que había tenido en los meses de julio y agosto, y que habíamos estado levantando el laboratorio para que cumpliera su objetivo principal en ese momento, pues, que era el de trabajar pruebas de COVID y levantar la capacidad, cosa que lo vimos a finales del año. Entonces ya en enero nosotros empezamos a trabajar el proyecto, porque también recordémonos que toda esta situación de las variantes de preocupación empiezan a surgir en el mundo a partir de noviembre y diciembre. Entonces yo creo que enero será un buen momento para implementarlo y empezar a trabajarlo. Ahora en este caso, en el momento de la recepción, como estamos ante un fraude, ante un engaño, ¿sí? Las cajas, el señor diputado pudo perfectamente verlo, vienen etiquetadas como que si fueran un producto original, y eso es lo que las personas que reciben en bodega observan, ven y comparan con la factura, porque de hecho hay una alevosía en el sentido de que hasta la fecha de vencimiento es una fecha amplia, hasta el año 2022, y la gente pues ve ese paquete, comprende que eso es, o entiende en ese momento que ese es el reactivo que nos están vendiendo, y lo reciben. Posteriormente, cuando ya empiezan a surgir las sospechas nuestras, cuando estamos empezando a trabajar, ya nosotros vamos, revisamos las cajas, estas que ellos nos entregaron, que nunca se usan, porque eso es donde les surge la primera duda, nunca se usan en la capacitación y tampoco se usan para trabajar, pese a que ya teníamos resultados. Entonces empezamos a ver qué es esto. Y cuando nos damos cuenta, justamente es totalmente cierto lo que dice el señor diputado, tenemos nosotros tubos que ni siquiera corresponden a COVID, de hecho algunos ya vencidos, y es lo que nosotros inmediatamente al saberlo
reportamos a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, que culminó ya, como ustedes saben, el día jueves, como les digo, un día antes de la visita del señor diputado, en una denuncia en el Ministerio Público para poder esclarecer esta situación. Y la denuncia, pues, como ustedes sabrán, va en contra de la empresa y personal que ahí labora, o laboraba, no sé si ustedes trabajan ahí. Bien, licenciado Luis Miguel Reyes, analista, le vamos a pedir que después de escuchar los hallazgos del diputado Álvarez, la confirmación que nos hace el jefe del Laboratorio Nacional de Salud, que estamos frente a una evidente estafa, fraude por parte de la empresa Cron S.A., de sus representantes legales Juan Pablo Arocha Urbina y Luis Alfredo Arocha Bermúdez. ¿Qué esperaría usted que sucediera, que hiciera el Ministerio Público? Porque recordemos que ellos incluso llegaron al Congreso tratando de clarificar, pero más se enredaron y nunca pudieron dar respuestas satisfactorias. Lo escuchamos, Luis Miguel Reyes. Bueno, gracias. Buenas noches. Yo creo que aquí está clarísimo, ¿verdad? No hay mucho que darle vueltas al asunto. Está claro que, como bien lo dice el licenciado Conde, estamos ante un caso clarísimo de estafa en donde una empresa quiso pasarse de lista vendiéndole al Estado de Guatemala producto falso o totalmente defectuoso. Aquí está clarísimo que lo que hay que hacer es, el Ministerio Público tiene que proceder de inmediato en contra de esta empresa. Y también hay que averiguar si hubo de repente participación de parte de alguna persona en el Ministerio de Salud, en el área de compras, para ver, digamos, hasta dónde llega la cadena de esta estafa que hicieron al Estado de Guatemala. Yo creo que aquí está claro, ya tanto la fiscalización que hizo el diputado Álvarez como lo que nos dice el licenciado Conde, está clarísimo, ¿verdad? Hubo una estafa clarísima al Estado de Guatemala y no hay mucho que darle vueltas al asunto. Para aquí el Ministerio Público tiene que proceder y necesitamos que esto se haga lo antes posible, porque no puede ser que en un estado como el que estamos, en un estado de emergencia, en un estado en el que necesitamos que el gobierno pueda responder, se vea este tipo de cosas de parte de privados que se aprovechan de la situación para hacer negocio y para enriquecerse seguramente. Señor diputado, la actividad de fiscalización in situ, ¿es a partir de qué hechos? ¿Recibe usted alguna alerta? ¿Le monitorea usted las denuncias que se presentan ante el Ministerio Público? ¿Cuál fue la razón por la cual usted se apersona directamente al Laboratorio Nacional de Salud? Cristian, es una linda oportunidad para decirle a los ciudadanos que no están conformes con la corrupción, que ven cosas malas en sus unidades de trabajo, que se comuniquen y que me contacten en mis redes sociales. Aquí llegó a mi red social, llegó una alerta de personas que me comentaron que sí veían con muy malos ojos lo que estaba pasando en el Laboratorio Nacional de Salud. Y lo que a mí me motivó a ir inmediatamente un viernes en la tarde con todo ese tráfico es que me dijeron, cosa que es cierto, que ese día iban a llegar los auditores del Ministerio de Salud al lugar para tratar de aplacar el clavo, el problema, y ver de qué empleados de bajo nivel, digamos, o por abajo de la pirámide, fueran quienes se vieran envueltas o envueltos en esta situación. Por eso es que me voy inmediatamente, tomo videos, ahí sale. Entonces, si se comunican con nosotros, pues con mucho gusto vamos a apoyar la fiscalización. Miren, el problema no es cierto, o por lo menos desde mi punto de vista no es cierto lo que está diciendo el jefe del Laboratorio Nacional de Salud. El problema empieza porque la Contraloría descubre o genera un hallazgo en el cual dice que lo que se pidieron fueron 900 kits de 960 pruebas y lo que entregó el laboratorio eran pruebas de 3.072, o sea, había capacidad con lo que entrega el laboratorio para hacer 3.072 pruebas. Y lo que se habían puesto en las bases eran 3 series de 960 pruebas. Entonces, esa diferencia es la que hace que llegue el laboratorio. Yo tengo los videos de cuando fui ahí en la fiscalización platicando con las distintas personas, viendo fechas de vencimiento, porque también hay que recordarse que estas personas del Laboratorio Nacional de Salud reciben producto con fecha de vencimiento en mayo, cuando tenían que tener por lo menos un año, porque eran para correr en 3 cuatrimestres. Entonces, ¿por qué reciben en mayo? Bueno, eso es una cosa interesante. Lo otro es
que no es cierto que lo recibieron en la misma fecha que recibieron los anteriores, porque las mismas personas, y lo tengo grabado en los videos que voy a hacer de conocimiento del Ministerio Público, donde las personas dicen que los reactivos llegaron en enero. Y si es cierto que cuando llegan en enero, como dice el director de salud, empiezan a hacer las pruebas y las cajas no servían, si sabían que el error estaba desde enero, ¿por qué no ponen la denuncia en enero si no esperan varios meses? A mi parecer es que ellos estaban esperando que Cron lograra hacer algunos cambios allá adentro, porque aquí no hay que olvidarse de una cosa, no se trata solo de poner el dedo en esta empresa Cron, que no hay que defenderla, y es más, yo le pido al Ministerio Público que embargue los bienes de esta empresa y que no vaya a hacer que se nos escape sin devolverle al Estado lo que le debe, lo que ha defraudado. Por cierto que nunca va a poder pagar la desconfianza que sembró en las personas sobre la capacidad del Ministerio de Salud. Eso es terrible, pero sí tiene que el Ministerio Público actuar, congelarle las cuentas inmediatamente, pero debe de generar o girar una investigación hacia las cabezas del Laboratorio Nacional de Salud y quienes autorizaron esto. Aquí, a mi parecer, a todas luces, hay una colusión entre las autoridades y la persona, porque no es posible que hayan hecho esa entrega complementaria sin que se dieran cuenta y que dejaran pasar tanto tiempo. La ministra de Salud debe de tomar acciones contundentes removiendo a las personas de ese cargo mientras se hace la investigación. Y a mi gusto, también la ministra de Salud debiera de hacerse un lado y renunciar porque no ha podido detener la corrupción y los malos manejos en su ministerio. Licenciado Conde, bueno, hay señalamientos directos hacia su persona, le vamos a dar la oportunidad de esclarecer, pero también quisiera que aclare algunos aspectos. El Laboratorio Nacional de Salud es una unidad ejecutora, o sea, ustedes son autónomos e independientes para realizar la compra. Esto no es una compra que se hace desde la central, sino ustedes directamente. ¿Nos puede comentar quiénes elaboraron los términos para la adquisición y posteriormente quiénes aceptaron la recepción? Porque aquí hay una cadena que, siendo usted el jefe de la unidad ejecutora, pues al final tiene la responsabilidad última. Así que esos dos aspectos, una, pues responder a los señalamientos ya directos, pero también entender cómo su unidad ejecutora procedió en este caso específico, que insistimos, no es el único por el cual el laboratorio está siendo señalado. Pero detengámonos ahorita en esto, por favor. Sí, yo llego al Laboratorio Nacional de Salud aproximadamente en el finales del mes de julio del año pasado. De hecho, este evento ya estaba firmado el contrato, de hecho, por la jefatura ante el Laboratorio Nacional de Salud. No tengo ningún interés, digamos, particular en que una de estas empresas haya quedado o no. Realmente yo cuando llego, la misión que tengo es sacar adelante el proyecto. Lamentablemente en el proceso de recepción es donde se da, digamos, el fraude. Y nosotros tenemos también la obligación entonces de notificar a las autoridades y hacer, digamos, ya los señalamientos penales que esto considere el Ministerio Público seguir e investigar. Yo sí quisiera ser bien claro y enfático con el señor diputado. En ningún momento se está acusando o tratando de apachar algún clavo, como él decía. De hecho, es parte del procedimiento avisar a la auditoría interna del Ministerio de Salud estas situaciones irregulares. Y eso sí lo aclaro y lo digo y lo tengo por escrito. Nosotros notificamos a la Contraloría General de Cuentas que están instalados ahí en el Laboratorio Nacional de Salud de la situación y nosotros mismos les dijimos lo que estaba ocurriendo para que nosotros estar claros con esa situación y no inducir a un error también en la auditoría que hizo la Contraloría General de Cuentas. Nosotros tenemos una persona delegada ahí y nosotros mismos le informamos una tarde por escrito, le dimos una copia del informe que habíamos estado mandando al Ministerio de Salud Pública. Ya ahí es que la Contraloría General de Cuentas sabe la situación, al igual que la auditoría, y también inclusive nosotros notificamos a nuestras autoridades superiores, en mi caso al viceministerio técnico, y a su vez el viceministerio técnico notificó a la unidad de transparencia y anticorrupción del ministerio. O sea, realmente nosotros involucramos por nuestra cuenta y porque nosotros lo solicitamos así, todas las, digamos, partes que auditan al Ministerio de Salud y por lo tanto
tratar de desentrañar esto, porque aquí, como les digo, realmente lo que no tenemos que perder también de vista es que a nosotros nos estafaron. Realmente ya quienes obramos en todo el expediente y obran en el expediente está en manos del Ministerio Público. Ellos pueden hacer su investigación y preguntar realmente qué le consta a cada persona y dilucidar esto. O sea, realmente para nosotros en el Ministerio de Salud o en el lado nacional ha sido una situación dificilísima de manejar, ha sido muy terrible, generó desconfianza en el personal porque se cree que a ellos se les quiere echar la culpa. Yo lo digo aquí públicamente, la denuncia que se presentó ante el Ministerio Público señala a la gente de CRON, no señala a nadie del Ministerio de Salud, al menos nadie del Laboratorio Nacional, porque realmente entrar yo en conclusiones, porque eso le tocará al Ministerio Público, a mi razón muy particular, nosotros confiamos en las personas que trabajan en el ministerio, en el Laboratorio Nacional y no consideramos que ninguno está involucrado, inclusive sobre todo, digamos, el proceso de adquisición y de recepción, porque estamos ante una estafa. Yo realmente solicito y ruego es que el Ministerio Público llegue ya con nosotros, que empiece y que se llegue a una conclusión de lo que está pasando. El licenciado Cristian tiene un punto que se entregó un producto complementario en enero. Sí, eso sí es cierto, pero digamos que las 7 cajas para trabajar, que es el reactivo principal, se entregaron el 23 de octubre, junto con las 3 cajas, que son las que están falsificadas. Eso sí lo quiero aclarar. ¿Cómo se llama? Al final, como les digo, para nosotros esto ha sido una situación muy difícil. Nosotros llegamos a los lugares a trabajar con la mejor intención de hacer las cuestiones técnicas que ameritan. Miren que ahorita hemos parado un poco la parte de la secuenciación porque tenemos esta situación. Sin embargo, yo quiero decirle a la población que estén tranquilos, que nosotros estamos implementando otra técnica, estamos trabajando y los resultados de secuenciación en unas semanas igual lo van a tener y vamos a tener información actualizada. Yo creo que eso también es importante que la población lo sepa, que pese a las cosas que esta empresa dañinamente ha hecho y que ha comprometido nuestro trabajo y el de mucha gente en el Laboratorio Nacional de Salud, nosotros no estamos parando y vamos a entregar resultados fiables. Yo sí lo quiero dejar bien claro. Licenciado Reyes, la importancia de la cultura de la denuncia. Este tipo de acciones obviamente pasan totalmente desapercibidas a la población que no tiene acceso a este tipo de actividades o de insumos o de procesos que son altamente especializados. Es fundamental promover la cultura de denuncia a todo nivel de la sociedad guatemalteca para poder perseguir estos hechos de corrupción que obviamente tienen un referente de una empresa que seguramente, según las investigaciones lo determinarán, si hay además cómplices en la actividad pública. ¿Cuál es su mensaje al respecto? Sí, totalmente. Yo la verdad que celebro que el diputado Álvarez haya recibido mensajes al respecto y que eso le haya movido a ir a fiscalizar. Realmente lo que vemos ahí es, digamos, la cadena, al menos esa parte de la cadena funcionando muy bien. Ahora lo que toca es que el Ministerio Público responda como tal, y yo comparto el sentir del diputado Álvarez cuando dice que es necesario que las autoridades, y no hablando solo de las autoridades del Ministerio de Salud, sino que incluso ir más arriba, ¿verdad? Recordemos que cuando esto salió, el presidente de la República también hizo un poco de menos el tema, ¿verdad? Hablando de que era un tema administrativo y demás, no dándole la importancia suficiente, cuando era un momento en el que necesitábamos tener total confianza en nuestras autoridades. Entonces yo creo que sí es gravísimo lo que está pasando y es necesario que esto se aborde a todo nivel. No puede ser que se quede solamente en un tema administrativo dentro del laboratorio de salud, sino que necesitamos realmente que hayan consecuencias, ¿verdad? Consecuencias en contra de la empresa y que se averigüe si hay gente de parte del laboratorio de salud que pueda estar involucrada, pero esto lo dirá una investigación del Ministerio Público. Yo creo que es importantísimo que esto camine de la mejor forma y que podamos realmente tener los ciudadanos, tener una respuesta sobre este tema, porque no puede ser que en este momento en el que necesitamos confiar en nuestras autoridades, nos dejen, digamos, con una duda muy grande. Yo ahí sí que aplaudo la labor del diputado Álvarez de fiscalización y creo que es necesario más de esto, ¿verdad? Y se ha visto, ¿verdad? Yo creo que el Congreso tiene ahorita una responsabilidad enorme de fiscalizar al Ejecutivo, particularmente en todos los temas que tienen que ver con
con la pandemia y particularmente en todos los temas que tienen que ver con la vacunación y pues todos los temas relacionados a la pandemia, porque es lo que nos importa ahorita y es lo que finalmente nos va a dar el empujón para poder salir de este problema y empezar un proceso de recuperación económica. Diputado Álvarez, ¿tiene usted previsto entregar las evidencias que usted pudo a través del video o los testimoniales, entregárselos al Ministerio Público dentro de esta demanda que ya se planteó o incluso un paso más allá, adherirse como una parte interesada para que el tema no quede ahí en el olvido como muchas veces sucede? Y la tercera pregunta sería, bueno, el Ministerio de Salud tiene 83 unidades ejecutoras, todas compran. Y si bien estamos hablando de un caso ahorita muy mediatizado, como son esta estafa promovida por Juan Pablo Arrocha Urbina y Luis Alfredo Arrocha Bermúdez, pues hay conocimiento que en muchas otras unidades ejecutoras realmente hay compras sobrevaloradas, malas compras, otras estafas, y bueno, ¿hay alguna intención de ampliar su ámbito de investigación a otras de las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud? Sí, primero sí vamos a juntarnos con personas del Ministerio Público para entregarle los audios y presentar una denuncia contra ellos. Y yo también quiero, no solo eso, sino presentar una denuncia contra las autoridades del Ministerio de Salud, porque está clara la ley de compras y contrataciones que cuando este tipo de cosas pasan hay que exigir las fianzas de cumplimiento. No las han exigido. Yo fiscalicé otro proceso de compra Acron en el Laboratorio Nacional de Salud, donde esta empresa no entregó el producto. Y estas personas del Laboratorio Nacional de Salud lo que hacen es lavarse las manos y ellos unilateralmente cancelan el contrato cuando no les entregaron, cuando lo que correspondía era cobrarles la fianza, o sea, ejecutarles la fianza, ponerles la multa del 100% por incumplimiento y eliminarlos o meter una sanción al regae para que no puedan volver a entrar al sistema de compras del país. Entonces sí hay incumplimiento de deberes dentro del Ministerio de Salud. La ministra sabía de este tema porque ella misma firma la orden donde le da al director o al jefe del área del Laboratorio Nacional para poder firmar esto. ¿Y saben qué es lo más triste? Lo más triste es que el área que menciona el jefe del laboratorio, la unidad anticorrupción o de transparencia, no está completa, no tiene el personal completo, está diezmada. ¿Cómo vamos a atender, como bien decía Mariano, el monstruo que es el Ministerio de Salud en cuanto a sus unidades ejecutoras? Pues si no tienen un equipo ahí adentro es muy difícil, pero si no dan el primer paso firme contra la corrupción, que lo hubieran hecho cuando se enteraron del tema de las pruebas que no funcionaron en Huehuetenango y en Chimaltenango, y esto que tampoco dan pasos serios porque no le están cobrando a la empresa, no están pidiendo al MP acciones contundentes. Es un monstruo, tú lo conoces muy bien, Mariano, sabes de lo que tú estás diciendo, que también para la ministra es muy difícil saber lo que pasa en cada unidad, pero sí tenemos, gracias a los vecinos, a los trabajadores de ahí, otras denuncias justamente sobre temas de pruebas y otras compras en el Ministerio de Salud, que le vamos a dar seguimiento, y si encontramos material que denunciar, lo haremos con toda la fuerza del caso y con toda la idea de que cada una denuncia de estas sirve para combatir ese flagelo de la corrupción que tanto nos está ahogando en Guatemala. Licenciado Conde, nuevamente señalamiento directo del señor diputado. ¿Por qué no han ejecutado las fianzas de cumplimiento? Pregunta directa del señor diputado, y agregaría yo una más. ¿Por qué si se reciben los productos en octubre hasta mayo, un día antes de la visita del diputado, deciden hacer la denuncia ante el Ministerio Público? Sí, nosotros, digamos, el caso que habla directamente el diputado, ya le contestamos inclusive por escrito a él la razón. Y nosotros, en este caso, lo que hacemos es rescindirles un contrato por unas pipetas, en una compra directa de 87,000 quetzales. Porque nosotros, mire, honestamente, nosotros lo que no queremos es tener nada que ver con una casa que está acusada de corrupción. Probablemente
había otro camino que era ejecutarles la fianza. Nosotros, como les digo, la decisión que se tomó fue quitarles el contrato para no darles un centavo más. Y pues, digamos, si al final había otro camino, tal vez un poco más agresivo con ellos, lamentablemente no lo hicimos. Igual estamos nosotros ya denunciando el REGAE para que también ¿cómo se llama? Inhabiliten también. Obviamente también vamos a hacer eso mismo con esto. Y para responder a su pregunta de por qué si entra en octubre no lo trabajamos, es por varias razones, Cristian. En este caso, una de las principales es que no teníamos la capacidad para poder, ¿cómo se llama?, empezar a trabajar. El laboratorio acababa de estar saliendo del colapso que teníamos y estábamos trabajando otras cosas. Por ejemplo, algo que estábamos nosotros de lleno en octubre y noviembre fue toda esta parte de verificación de calidad de pruebas de antígeno, que ustedes también saben que fue un tema bien álgido en el Ministerio de Salud, puesto que solo había una marca validada, no habían más. Nosotros validamos más, estamos validando 8 más también de empresas que libremente quisieron participar. Entonces, en ese contexto es que nosotros en enero empezamos a trabajarlo, y realmente nosotros la confirmación de que esas pruebas no son de la marca Illumina, que la casa matriz está en San Diego, no la tenemos en enero, nosotros la tenemos en marzo. Hasta el 5 de marzo recibimos la documentación donde ellos nos dicen eso y lo tenemos documentado. Realmente nosotros nos damos cuenta de esto porque nosotros activamente empezamos a hablar con la casa matriz en Estados Unidos para armar este rompecabezas, porque realmente eso era. Yo también pido que se pongan en el lugar nuestro en algo que estábamos implementando y que no tenía ni pies ni cabeza con la asesoría que nos estaban dando localmente esta empresa Cron. Y ya nosotros, cuando nos comunicamos directamente con la empresa, nosotros hasta el 5 de marzo tenemos el correo donde nos dicen definitivamente esas cajas no son nuestras. Inmediatamente nosotros hacemos nuestro expediente y a mediados de marzo nosotros lo enviamos al Ministerio de Salud Pública para que se tomen las cartas en el asunto. Entonces, de ahí en adelante también el Ministerio hace sus propias investigaciones y llama a gente del Laboratorio Nacional de Salud para preguntarles, digamos, la situación, cómo estaba y todo. Y yo ya el día miércoles en la tarde recibo la instrucción para poner la denuncia, y yo pues, inmediatamente el jueves a mediodía, como les dije, fuimos a poner esa denuncia al Ministerio Público. Entonces, si se dan cuenta, fue una serie también de verificaciones y acompañamiento técnico que la propia casa comercial Illumina nos dio, o la casa matriz, digamos. Ellos están enterados de esta situación, y por eso es que esos tiempos lleva, porque si no tenemos nosotros también la información específica de ellos, nosotros no hubiéramos podido saber cómo estaba obrando maliciosamente y fraudulentamente esta empresa local. Esa es la razón que yo le puedo dar y por qué, digamos, que hasta estos días se hizo. Y como le digo, nosotros estamos tranquilos de que todas las instancias que nos pueden auditar a nosotros, Contraloría General de Cuentas, Auditoría Interna, la Unidad de Transparencia, están plenamente enteradas de la situación, porque nosotros mismos los enteramos. O sea, fue a partir de una situación técnica que nosotros nos damos cuenta que algo raro había, y obviamente escuchando lo que ya había pasado con las pruebas Atila, ese es el caso anterior, pues ya tomamos cartas en el asunto. Entonces, por eso son los tiempos, y eso nosotros lo tenemos bien documentado. Luis Miguel Reyes, ya las respuestas anteriores muestran que el tema del gasto público vinculado a la pandemia o por motivo de atender la emergencia sanitaria tiene en muchos casos problemas. Adicionalmente se comentó el tema de la Dirección de Adquisiciones del Estado, que considero que igualmente de manera preventiva debería de suspender a empresas que tienen serios señalamientos de corrupción. Pero la pregunta hacia usted, Luis Miguel Reyes, es, bueno, ni siquiera hemos tenido todavía acceso al informe anual de la Contraloría General de Cuentas, no hay uno específico en relación al gasto por la pandemia. ¿Qué deberíamos de esperar, no solo de la Contraloría, sino en general de una fiscalización de esos cientos de millones de quetzales que se gastaron y que fueron aprobados por el Congreso el año pasado y que se gastaron en función de la atención de la emergencia sanitaria?
Bueno, yo creo que deberíamos esperar, Mariano, una fiscalización completa de este proceso. O sea, claramente lo que hemos visto es que hay diferentes gastos que se están haciendo en diferentes espacios. Y ojo, aquí hay un actor que podría jugar un papel importante, creo yo, que es la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Espero haber dicho bien el nombre, ¿verdad? Que ha estado muy callado en todo este tiempo. Y que yo creo que podría jugar un papel importante en este momento de liderar un proceso de fiscalización desde la presidencia. Se decía que había un compromiso de parte del Ejecutivo para poder ejecutar bien esos fondos, se decía que había un compromiso de parte del Ejecutivo para combatir la corrupción, pero estos casos que están empezando a salir a la luz y que son solo, seguramente son los primeros de muchos que vamos a ver en el futuro, porque siempre las tragedias en Guatemala han sido motivo de corrupción. Entonces, seguramente vamos a empezar a ver muchos de estos casos saliendo por diferentes espacios, ¿verdad? Y ojalá no veamos un caso de estos también con temas de vacunas, ¿verdad? Porque eso sí va a ser, creo yo, un escándalo mayúsculo. Pero ya esto de las pruebas creo que es un escándalo bastante importante y aquí lo que necesitamos es una respuesta contundente, no solo de parte de las autoridades que tienen que ver con temas de fiscalización y hablando de la Contraloría, hablando del Ministerio Público, sino que también el Ejecutivo. Yo esperaría que el Ejecutivo responda de una forma adecuada y ahí está la Comisión Presidencial contra la Corrupción y ojalá también el presidente de la República tome cartas en el asunto, porque no puede ser que estas cosas estén pasando y que no haya una respuesta política de alto nivel y que simplemente las cosas se dejen por ahí. Señor diputado, su invitación a la población guatemalteca a poder hacer las denuncias ante los 160, tienen 160 opciones de diputados que tienen el mismo mandato de fiscalización, pero que es fundamental que cuenten con los insumos para poder darle seguimiento a estos hechos de corrupción. Su mensaje a la población. Es importante que todos combatamos este flagelo de la corrupción, porque se consumen nuestros recursos, se consumen los recursos de salud, de desnutrición, etcétera, tantos temas. Si no combatimos la corrupción y la ineficiencia operativa del gobierno, que mucha de esa está amarrada a casos de corrupción o a llevar amigos o conocidos a los puestos públicos, pues no vamos a lograr que el Estado pues cumpla con lo mínimo que tiene que hacer. Y es muy importante para armar estos casos, para llegar a tiempo a los casos y para hacerlos mediáticos y generar la presión necesaria para que actúe el Ministerio Público y la Contraloría, pues sí necesitamos de las personas que se enteran de casos de corrupción donde sacan a un proveedor por meter a otro de forma fraudulenta o a compadre hablado. Necesitamos mucho de eso y yo los invito a que tengan confianza en mi persona como servidor de ustedes para poder darle seguimiento a eso. Estoy convencido que si no le entramos de frente a tapar o a combatir la corrupción, esto no va a pasar. Y tenemos que ser más contundentes, más agresivos contra los corruptos. Eso implica cobre, fianzas, sacarlos del regae, caerles a sus bienes, a lo que se pueda, porque no podemos permitir eso. Y no solo es contra las empresas, porque adentro del Laboratorio Nacional de Salud y del Ministerio de Salud han de haber personas que ganaron o se beneficiaron de esa compra o por lo menos la permitieron. Entonces tenemos que investigar tanto a los corruptos que están adentro como a las empresas que se quieren aprovechar o jugar de una manera fraudulenta en las ventas al Estado. Bien, licenciado Conde, 1 minuto 30 segundos, una última intervención, por favor. Estamos terminando. Muchas gracias. Sí, nosotros pues pedirle a la población confianza en nosotros. Nosotros en este caso muy particular de este fraude hemos hecho la denuncia con la evidencia que nosotros contábamos y esperamos una acción contundente del Ministerio Público. Ya está en manos de ellos, del ente investigador, que ojalá pues pronto ya empiece a resolver esta situación que es tan preocupante para nosotros allá, y también a la población decirles que tengan confianza en lo que nosotros estamos trabajando en el laboratorio. Desde el primer momento en que nosotros hemos trabajado allá, nuestra única intención ha sido generar resultados de calidad, información de salud pública que sirva para que se tomen decisiones a nivel nacional. Y en este caso, de las variantes de preocupación que este reactivo para eso era, nosotros tenemos ya un algoritmo establecido para seguir pudiendo trabajar y entregar resultados oportunos, y que tengan confianza con nosotros en ese sentido de que vamos a dar todo eso para poder, tener
información adecuada para la salud pública. Bien, agradecemos a nuestros invitados, al licenciado César Conde, jefe del Laboratorio Nacional de Salud, al diputado Cristian Álvarez del Bloque Legislativo, creo, y Luis Miguel Reyes de la Fundación Libertad y Desarrollo. A los tres, muchas gracias, buenas noches. Cristian, tema complicado. Si se pusieran a fiscalizar las compras de las pruebas PCR, se darían cuenta de que las grandes diferencias de precios y de calidades, como esa empresa mañosa de la Vimet ha estado exfoliando realmente las finanzas públicas y del ministerio con precios realmente totalmente ridículos. Yo creo que ahí le dejamos al diputado con nombres y apellidos y el caso específico de las compras de pruebas PCR. Y no solo para el diputado, me parece que también las entidades encargadas de fiscalizar, ya de oficio, digamos, Contraloría General de Cuentas en particular, es ahí también un dato que les puede servir para orientar sus pesquisas. Bien, les agradecemos que nos hayan acompañado esta noche. En nombre de Cristian Castillo, les agradecemos la compañía, los invitamos a que sigan con nosotros y les anticipo mañana lunes por la noche, junto a Carmina Valdizán, les tendremos una entrevista sorpresa que estoy seguro les va a gustar muchísimo. Así que los invitamos para mañana lunes por la noche. Buenas noches.